Gracias, Javier. Bueno, pues buenas tardes. Yo debuto con esta conferencia utilizando estos medios tan extraños, pero bueno, que ahora comentaba con Pepe que parece que han venido para quedarse. Y bueno, ya el Ateneo ya tiene alguna experiencia en esto y creo que bastante exitosa. Es decir, que yo espero que esta también lo sea. Bueno, pues esta es una conferencia que llega con casi 2 meses de retraso. Estaba prevista para el día 18 de marzo, en que participaría tanto nuestro invitado de hoy como otra persona que iba a participar, Miguel Ángel López Ruz, pero bueno, por el formato distinto pensamos hacerlo solamente con una persona. Bueno, pues cuando fijamos la fecha, los días libres que teníamos por aquellos momentos, y Jesús me dijo que el día 18 de marzo, como esto era pues más o menos mediados de febrero, yo pensé, digo, coño, cuando celebremos la conferencia ya no va a existir problema, la epidemia va a estar ya superada. Pues como veis, realmente lo mío no es ser adivino, porque 2 meses después estamos metidos en esta situación tan complicada. Bueno, está claro que no es necesario justificar el porqué de esta reunión, de esta conferencia. A todos nos ocupa y nos preocupa mucho la situación por la que estamos pasando. Y bueno, pues antes nuestra ilusión era ver si llegábamos al pico de la curva, superábamos el pico, pero una vez superado ese problema, parece que lo que nos queda por pasar no es menos complicado y seguramente más difícil en cuanto que, bueno, mientras hemos estado encerrados o seguimos estando encerrados algunos, pues las cosas eran más controlables. Ahora pues da un poco miedo ver algunas escenas que se ven en los medios de comunicación sobre cómo se está llevando a cabo en algunas provincias el proceso de vuelta a la nueva normalidad. Pero bueno, sin más preámbulo, paso a presentaros al invitado que tenemos hoy, Pepe Martínez Olmo. Pepe es un querido compañero de la Escuela Andaluza de Salud Pública, profesor en la escuela. Él es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y máster universitario en Salud Pública y Gestión Sanitaria. Como digo, profesor de la escuela durante mucho tiempo, y ha sido durante como 10, 12 o 13 años precisamente el coordinador del máster de Salud Pública y Gestión Sanitaria. Bueno, pues lo fue hasta que dio el salto a la gestión. Fue en primer lugar director general de Farmacia y Productos Sanitarios en el Ministerio de Salud y Consumo, donde activó el Plan Estratégico de Política Farmacéutica y de 2015 a 2011 fue secretario general de Sanidad. Jugó un papel importante en algunas leyes tan relevantes como la Ley General de Salud Pública, la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y Salud Sexual y Reproductiva, y la Ley de Prevención del Tabaquismo, entre otras. Es autor de 4 o 5 monografías sobre gestión sanitaria en general, y lo bueno que tiene es que aúna tanto la parte académica por su estancia en la escuela y por otra parte la experiencia en la gestión. Por eso creo que es de las personas más pertinentes para hablar de este problema que tanto
nos preocupa. Como sabréis, la mayoría, las personas que sois de Granada, ha sido diputado y senador por el Partido Socialista por Granada durante varias legislaturas, y ahora mismo, aparte de su trabajo en la escuela como profesor, colabora con muchos medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales, locales, así como nacionales. Es decir, que una persona que está muy implicada en todo este proceso, y bueno, pues yo creo que nos va a ilustrar mucho sobre cómo se ha llevado a cabo la gestión de esta situación tan complicada, y no solo a nivel nacional, sino también espero que haga algunos estudios comparativos para que sepamos qué se hace en otros países y tengamos más elementos de juicio para juzgar o para criticar lo que ha pasado en este país. Pues Pepe, cuando usted quiera, tiene la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes. De verdad que es un placer y un honor estar aquí esta tarde, aunque sea con la distancia, porque habíamos previsto una conferencia además con el doctor López Ruz, que creo que lo veo por ahí, si no me equivoco, y efectivamente iba a ser un debate a dos sobre la situación del coronavirus. Habíamos planificado hacerlo a mediados de febrero, hacerlo un mes después, pero luego las circunstancias pues ya saben a dónde nos han llevado. Aunque es una forma más fría de comunicarse, pero también tiene la ventaja de que bueno, no es imprescindible estar presente y la comunicación también se puede producir. Yo, más que una conferencia, creo que podemos tener una charla, porque pienso que hablar sobre la gestión de la pandemia del coronavirus es tremendamente complicado, por muchas razones. Quizás la más importante es porque todavía nos falta mucho por ver en relación a esta pandemia y no sabemos qué es lo que nos falta por ver. Ojalá lo que nos falte por ver sea disponer de una vacuna, que ésta sea accesible a toda la población y que esto quede como una pesadilla, ¿no? Una durísima pesadilla, sin lugar a dudas. Pero no sabemos qué es lo que nos queda por ver, porque todavía hay bastantes incertidumbres en relación a cómo va a evolucionar el virus, cómo puede volver a afectarnos, cómo vamos a poder enfrentarnos desde el punto de vista terapéutico, si podemos disponer incluso de mejores terapias. En fin, faltan cosas por ver de la pandemia. Y faltan cosas por ver también en otros países para poder tener también una valoración que creo que es imprescindible en un fenómeno como este, que es una situación tremendamente durísima, ¿no?, para la salud de las personas y para la vida de las personas a nivel mundial. Y es que este fenómeno tendrá que ser analizado de una manera lo más rigurosa posible, desde el punto de vista de poder sacar lecciones para tratar de mejorar las respuestas que eventualmente se puedan tener que dar en otros momentos que pudiéramos tener que afrontar otra pandemia u otras pandemias, pero también para tener que recuperar el daño que el coronavirus está haciendo también en los sistemas de salud, en todos los sistemas de salud, en concreto en el sistema de salud español. Y luego también, por esos motivos es difícil de hacer una valoración de la gestión de la pandemia, tanto en España como en otros países, porque faltan elementos de juicio. Seguramente podríamos haber hecho una valoración, el doctor López Ruz y yo, en el día 13 o 14 de febrero, que fue cuando nos vimos tomando un café para hablar de cómo afrontar esta situación, y la que podemos hacer hoy es diferente, y a lo mejor dentro de 3 meses también puede ser diferente. Pero también hay una cuestión que influye, y es que el impacto emocional es muy duro. El impacto emocional, con tantas pérdidas de vida y con la forma tan dramática en la que se han perdido las vidas, pues también son elementos que están en el análisis y en la valoración que podamos hacer. Y nos falta por ver, aunque ya se está viendo, el impacto económico que esto puede tener, porque nos lo podemos imaginar, pero va a ser lo duro o va a estar muy relacionada la dureza del impacto económico con la duración de la situación que estamos viviendo tanto en España como en otros países. Cuanto más dure
la paralización total o parcial de la economía y afectando lógicamente en una economía global o globalizada como la que vivimos, más duro va a ser el impacto económico, ¿no? Por lo tanto, está claro que estamos ante un fenómeno de una dimensión absolutamente inédita. En los últimos 100 años no podemos señalar una pandemia como esta. Nos tendremos que remontar a la pandemia de la gripe del 18 y la mayoría de nosotros seguro que ni habíamos nacido. Es decir, que fue lo más probable que es, lo que más se puede parecer probablemente es aquello. Hemos tenido, claro que sí, situaciones de epidemias globales y de pandemias, pero nunca, en los últimos años al menos, los últimos 100 años al menos, nunca con la dimensión y la trascendencia no solamente sanitaria, sino con la dimensión económica de haber paralizado muchas de las economías del mundo, prácticamente todas. Con mayor o menor intensidad, los gobiernos han reaccionado decretando confinamientos masivos de la población, por lo tanto, afectando a la vida social y afectando, lógicamente, a la economía. Pues, por lo tanto, estamos ante un fenómeno muy, muy complejo. Hay una serie de preguntas que todo el mundo nos solemos hacer. ¿Se podía haber previsto una pandemia como esta? Claro, si nosotros vemos que hay personas que avisaron cosas parecidas, la respuesta es sí, se podría haber previsto, ¿de acuerdo? Pero también es curioso analizar cómo, aunque se pudiera haber previsto, la práctica totalidad de los países no se habían preparado para una pandemia como esta. Claro, una pregunta también puede ser, ¿y cómo se puede uno preparar ante una pandemia de un nuevo virus que no se sabe cuál va a ser ese nuevo virus y cuál va a ser el impacto en la salud de las personas? Es difícil hacer una preparación ante eso y además no es habitual que los sistemas sanitarios del mundo se planifiquen en función de pandemias de esta naturaleza. Los sistemas sanitarios del mundo, con aciertos mayores o menores, se planifican bajo criterios de normalidad, de atender a la incidencia normal, la epidemiología normal de las enfermedades, ¿no? Incluso llevamos ya años en España y en muchos países como el nuestro, que por el fenómeno demográfico del envejecimiento poblacional llevamos una reflexión que no termina de resolverse adecuadamente sobre la necesidad de adecuar al sistema sanitario a la cronicidad y al envejecimiento poblacional, ¿no? Pero en cualquier caso, es una manera de, aunque sea insuficientemente resuelta, de transformar el sistema hacia lo que es otra normalidad demográfica y epidemiológica. Pero no es habitual tener los sistemas sanitarios preparados para una situación pandémica como la que hemos vivido en el mundo, donde por la enorme capacidad de contagio de este virus ha sido capaz de generar una incidencia muy, muy potente de personas afectadas que han dado como consecuencia desbordar los servicios de salud. Pero, por lo tanto, yo pienso que es difícil prepararse para pandemias como esta, pero podríamos habernos preparado para una pandemia como esta mejor de lo que estábamos en el mundo, en Europa y en España. ¿Por qué? Pues porque en el caso el precedente que yo creo que nos debemos de fijar es el de la pandemia de la gripe A. La gripe A fue una pandemia que vino casi anunciada, ocurrió en el año 2009, si ustedes recuerdan, y vino casi anunciada a partir del año 2003, 2004, 2005, 2006, porque ya se estaba observando que en el sudeste asiático se estaban produciendo brotes de gripe aviar. Básicamente una zoonosis similar a la que luego ocurrió o parecida a esta, en la cual por el modo de relación en los sistemas de producción agrícola y ganaderos de aquellas zonas, el contacto tan estrecho de la especie humana con los animales, pues permite el salto del virus hacia la especie humana y la posibilidad de que se produzca en un momento determinado la capacidad de difundirse dentro de la especie humana. Y algo ya se estaba observando con aquellos brotes de la gripe aviar, que en los casos en los que se producían, yo ya en ese momento estaba en el Ministerio como secretario general de Sanidad, y la Organización Mundial de la Salud nos trasladó a los países la necesidad de prepararnos porque los primeros brotes que estaban ocurriendo tenían tasas de mortalidad de hasta el 40 y 50, tasas de letalidad del 40 o 50% de las personas infectadas.
Nunca se sabe cómo va a evolucionar un virus cuando se produce la capacidad de contagio masivo, pero en esas primeras, digamos, etapas o apariciones, la intensidad era tan grande que aconsejaban prepararse. Y entre las cosas que para prepararse se aconsejaban era la posibilidad de tener disponibilidad de determinados recursos que pudieran minimizar el impacto. Recursos de protección de los profesionales, recursos de protección de fuerzas especiales, medicamentos, si en algún caso se podía pensar que podían ser útiles, acuérdense del caso del Tamiflu, por ejemplo, o la posibilidad de tener productos sanitarios y equipamientos que pudieran hacer que se incrementara el número de puestos de cuidado intensivos ante una situación determinada, según los escenarios que se quisieran plantear. Cuando vino la gripe A, esa fue una de las lecciones que yo creo que se debieron de aprender en todo el mundo. Yo fui una de las personas que trasladé la necesidad de que, como no se podía descartar que pudiéramos tener pandemias de esta naturaleza, similares por virus que puedan ser respiratorios y que se transmitieran por vía respiratoria, la posibilidad de tener una reserva estratégica de materiales de protección, de equipamientos médicos para incrementar las unidades de cuidado intensivo, etcétera, podía ser una buena solución. Esto no se hizo en ningún sitio, prácticamente. De hecho, en las primeras semanas del estado de alarma que había en España y en otros países europeos ya, la propia Comisión Europea reconoció que esta era una cuestión que tenía que solucionarse y ya anunció la puesta en marcha de un procedimiento para disponer de una reserva estratégica, igual que lo hizo el presidente del gobierno también en las primeras semanas de la pandemia. Esto es algo que probablemente hubiese minimizado en parte el impacto, dependiendo de qué previsión hubiéramos hecho, evidentemente, ¿no? Con lo cual, pues, se puede hacer una previsión para una hipótesis o para otra hipótesis más intensa o para otra hipótesis todavía más intensa. Depende cuánto hubiésemos sido capaces de invertir en prevención, podríamos haber minimizado el impacto seguramente en alguna intensidad. Pero eso no quiere decir que hubiésemos resuelto el problema, porque desde mi punto de vista, y ahora les hablo desde la perspectiva de la política sanitaria, de la gestión política sanitaria, aunque hay algún país que lo ha podido hacer mejor, en general una de las características que tiene esta pandemia es que ha costado darse cuenta de la intensidad de la infección en su magnitud, ha costado darse cuenta de lo que se nos venía encima. No solamente en España, sino en la práctica totalidad de los países, incluido en China. Cada vez que va pasando el tiempo vamos teniendo más información de que ha habido un tiempo donde no se fue capaz de detectar la intensidad y darle una respuesta inmediatísima, ¿no? Probablemente, muchas de mis afirmaciones son probabilísticas, por eso diré muchas veces probablemente, porque depende, a veces serán opiniones que podemos tener uno y otro, y a veces todavía no tenemos la certeza. Probablemente una de las razones por las que se haya podido actuar más tarde de lo deseado en cualquiera de los países que queramos analizar es por el hecho de que el arma que se ha demostrado más poderosa para enfrentarse al virus, al coronavirus, en este momento en el que no se dispone de vacuna eficaz, ha sido el confinamiento. Es decir, desde que aparece el virus hasta hoy no tenemos un arma preventiva ni tenemos terapias súper eficaces. ¿De acuerdo? Hoy estamos mejor en la capacidad de tratar a los pacientes que hace 2 semanas, 4, 6, 8 o 3 meses, pero todavía no estamos seguros de tener la terapia. Por supuesto no tenemos la vacuna y por lo tanto lo que sí podemos decir es que la mejor forma de actuar frente a este virus es evitar el contagio y por tanto el distanciamiento social en forma de confinamiento con la intensidad que cada uno quiera plantearse. Si analizamos cada país con intensidades diferentes, pero todos han optado por el confinamiento. ¿De acuerdo? Claro, optar por el confinamiento significa paralizar la economía. Significa paralizar la economía. Y yo no sé si los dirigentes de cada país en el mundo se habrán planteado, al menos en los primeros momentos, yo desde luego me lo habría planteado. Le habría planteado una pregunta a los expertos. Oiga, ¿esto es para parar la economía? Y cuando uno analiza cómo ha ido evolucionando la valoración del fenómeno, incluida desde la OMS, pasando por los diferentes responsables sanitarios de los diferentes países, incluso muchos profesionales,
hemos pasado de una valoración donde no, permítanme, se minimizaba la pandemia, la epidemia, porque incluso pandemia se declaró muy tarde, como tal. Se minimizaba la situación, se comparaba con una posible enfermedad, sabiendo que era un coronavirus, ¿de acuerdo? Pero con una incidencia similar a la de la gripe, y de hecho incluso, hoy se empieza a manifestar con datos que es posible que la coincidencia de los primeros casos con la gripe estacional llevase a confusión entre comillas, diagnóstica de muchos casos que a lo mejor eran coronavirus como si fuera una gripe, o incluso algunas de las neumonías raras no se atribuyeran al principio a esta posibilidad. Es decir, que el hecho de que no había una sensación de que esta enfermedad pudiera tener la intensidad de contagio tan importante, y el hecho de que la respuesta, que cuando se vio esa intensidad más adecuada era el confinamiento, que conlleva la paralización de la economía, puede explicar por qué ha podido haber un cierto retraso, viéndolo retrospectivamente, en la toma de decisiones. En el caso de España, incluso mi percepción es que hay un momento, hasta la primera semana o la segunda semana de marzo, en la que los comentarios de los responsables de sanidad de toda España, los de muchos profesionales de la epidemiología de toda España y en los medios de comunicación, que muchos tertulianos se han hecho epidemiólogos haciendo tertulias, era una sensación de que esto era un tema de los chinos. Y además ocurría en China. Y esta es una cuestión a tener en cuenta. Ha habido un periodo de tiempo donde la mayor parte de la intensidad de la infección ha estado localizado en China, aunque luego se difundió en algunos países alrededor. Pero la llegada a Europa se produce alrededor de la época del carnaval en Italia, si ustedes recuerdan, en febrero. ¿De acuerdo? Hasta ese momento, incluso a partir de ahí, parecía como si fuera un tema de China. Y China no es una nación que nos genere mucha confianza, ¿verdad? De hecho, todavía sigue habiendo un gran debate, aunque sea político, que generará las dudas que pueda generar en la población, sobre si cuando escuchamos a Donald Trump o a dirigentes europeos que han protestado por la hipotética falta de transparencia sobre este asunto por parte de China, alimenta esa desconfianza que hay también a nivel ciudadano. Por lo tanto, para mí no es un tema menor el hecho de que primero ha estado focalizado en China y China genera para mucha parte de la sociedad occidental una desconfianza, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se ha visto como algo que a lo mejor no nos llegaba, que a lo mejor no era tanto. Cada uno que haga su recordatorio de lo que ha leído o ha escuchado en esas semanas. El caso es que es verdad que cuando aparece el fenómeno y la Organización Mundial de la Salud, por cierto, hay un relato muy interesante en la página web de la cadena SER, que ahora les daré por si a alguien le interesa, sobre cómo día a día fue la Organización Mundial de la Salud dando sus avisos. Es normal que en los primeros momentos, mientras se va sabiendo de qué estamos hablando, hasta que no se permite entrar a los expertos de la OMS a China para que en el terreno puedan explorar, es normal que haya dudas por desconocimiento y por falta de información, ¿de acuerdo? Pero en el momento en el que la OMS declara la alerta sanitaria internacional, fue a finales de enero, a partir de ese momento, en todos los países, si quieren nos centramos en España, comienzan a activarse los sistemas de vigilancia para prepararse por si acaso hubiera que actuar. Y fíjense, en el caso de España, desde finales de enero, primera semana de febrero, hasta el 14 de marzo, que es cuando se declara el estado de emergencia, en España las autoridades sanitarias se reúnen en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en 10 ocasiones. En un mes se reúnen en 10 ocasiones para analizar la situación. Mucha gente no sabe que hubo 10 reuniones del Consejo Interterritorial. En esas 10 reuniones, la respuesta del Sistema Nacional de Salud fue unánime, en
en relación a que teníamos la situación controlada. Luego, si quieren, les muestro manifestaciones de consejeros, consejeras, del ministro, con mensajes parecidos. Mensajes de tranquilidad, matizados siempre con la idea de, bueno, estamos vigilantes, pero estamos preparados a cualquier situación que pueda suceder. El mensaje era un mensaje de tranquilidad y era unánime. No hubo en el Consejo Interterritorial ni en declaraciones públicas de ningún consejero de Sanidad una petición de confinar a la gente en España. Hasta ese momento en el que se ve que efectivamente la intensidad es tan grande que entonces hay que tomar esa decisión. Y por lo tanto, un análisis de la pandemia y de esta gestión es hasta ese momento. Hasta ese momento se podría decir que el sistema sanitario español, igual que la mayoría de los sistemas del mundo, no consideraban que estaban ante una amenaza del tamaño de la que hemos tenido. Y habrá que preguntarse qué tendremos que hacer mejor para que si en una situación de futuro se nos presenta una pandemia parecida a esta, podamos detectarla cuanto antes. Incluso le puedo asegurar, yo lo tengo grabado, y es como está a disposición de todo el mundo, declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud a finales de febrero, en las que no estaba de acuerdo con la decisión que anunciaba en aquel momento Donald Trump de cerrar tráfico aéreo para la entrada de personas a Estados Unidos. Si quieren, nos vamos a las primeras semanas de febrero, donde tuvimos el debate sobre la posibilidad del cierre del Mobile, del Congreso del Mobile en Barcelona, donde hubo una gran polémica, como ustedes saben, y de manera unánime el Gobierno de España, el Gobierno de la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y la Organización Mundial de la Salud nos trasladaban que no había razones de salud pública que justificaran el cierre o el aplazamiento del Congreso del Mobile. Es decir, hay un montón de situaciones que nos muestran que las autoridades sanitarias, asesoradas por los expertos, y los expertos no nos decían que estábamos ante una situación como esta, salvo alguna excepción, por supuesto. Pero el discurso general en el mundo no era el de hay que confinarse ya, y en lugar de hacerlo el 14 de marzo, ustedes lo tenían que hacer el 10 de febrero. Eso no está. Y la pregunta que nos tendremos que hacer es, como hemos visto lo que ha sucedido, ¿qué tendríamos que hacer de otra manera desde la Organización Mundial de la Salud, desde la Unión Europea y desde los gobiernos de España y de las comunidades autónomas para que en un futuro pudiéramos responder mucho más a tiempo de lo que hemos podido responder en este momento? Alguna cuestión adicional yo quiero comentar. Está claro que el problema que se nos ha presentado ha golpeado y puede que siga golpeando en el futuro, sobre todo a las personas de más edad. Eso es algo parecido a lo que está sucediendo en todos los países del mundo. Y, curiosamente, pone de manifiesto algo que mucha gente sabía de antes, ¿no? Y es que nuestro sistema de protección a las personas mayores, nuestro modelo de residencias de mayores, pues para situaciones como esta no estaba preparado, pero sabemos que para otras situaciones más, digamos, más clásicas, en lo que se refiere al cuidado de la salud de estas personas, pues también adolece de una preparación adecuada, ¿no? En el caso español, la situación es tremendamente dura cuando vemos que aproximadamente, porque las cifras lógicamente varían de un día a otro, de los alrededor de 26.000 fallecidos oficiales que tenemos, en torno a 17.000 aproximadamente han sido personas que estaban en residencia de ancianos. No que hayan muerto en la residencia de ancianos, sino que de las personas que han fallecido en los hospitales, la inmensa mayoría son personas que estaban en residencias. También ha habido fallecidos dentro de las residencias, claro. Una situación que además aparece en toda Europa, con porcentajes algo menores, pero muchos de los países, como el Reino Unido, como Bélgica, como Alemania, como Italia, como Finlandia, perdón, bueno, ahora no me acuerdo, Finlandia, no, Noruega, etcétera, porcentaje, hay un informe ahí del Centro Europeo de Control de Enfermedades, por encima del 50% de los fallecidos eran personas que estaban en residencia de mayores. Con lo que eso conlleva, ¿no? En cuanto a dureza de la situación, impacto e incluso dificultad para poder contabilizar adecuadamente el número de fallecidos
en esa residencia, porque las personas que hayan fallecido procedentes de esa residencia en los servicios de salud están contabilizadas. Las personas que hayan fallecido en la residencia, habrá algunas que estén diagnosticadas por COVID-19, otras que no lo estén en el certificado médico, y por lo tanto nos viene otra reflexión que tenemos que hacer en toda Europa, que es cómo poder cuantificar adecuadamente el impacto en términos de mortalidad que realmente esté produciendo la COVID-19 en todos los países. No hay que olvidar que, por una parte, aparte de, como les he comentado, hay personas que fallecen en los hospitales, la inmensa mayoría de los fallecidos es ahí. Hay personas que fallecen en su domicilio o en residencias de mayores, y de las que fallecen en el domicilio o en residencias mayores, no todas tienen el certificado de fallecimiento como causa COVID-19, y por lo tanto puede ser que haya personas que han fallecido por esta razón y que no estén contabilizadas, ¿no? En ese sentido, en relación con la estadística, a la hora de comparar lo que sucede en un país como lo que suceda en otro, yo creo que hay que tener todas las cautelas hasta que no se clarifiquen y se depuren las estadísticas, porque todos los países han tenido y tienen y tendrán durante todavía algún tiempo dificultad para imputar parte de la mortalidad a la causa por la COVID-19. Afortunadamente, por ejemplo, en España hay otros países que también tienen sistemas parecidos, pero no están así en toda Europa. Tenemos un sistema desde el año 2003, a raíz de la ola de calor que hubo en Francia y la que hubo en España, un sistema de medición del exceso de mortalidad que sistemáticamente hace pronósticos de mortalidad en función de las estadísticas habituales, para evidenciar si hay un exceso de mortalidad sobre lo previsible, tratar de hacer análisis que permitieran poder imputar a causas concretas ese exceso de mortalidad. Por ejemplo, si la causa es una ola de calor extraordinaria, es fácil imputar un porcentaje y luego analizarlo técnicamente de ese exceso de mortalidad a esa causa. En este caso igual, en el caso de la COVID-19, probablemente el exceso de mortalidad, que depende qué semana, esto es una información que se publica todas las semanas, ha podido estar en el 30, en el 20, etcétera, de mortalidad por encima de lo esperado. Una parte importante, lógicamente, será atribuible a la COVID-19, pero eso requiere análisis un poquito más riguroso, por supuesto investigaciones, y además no todos los países tienen la posibilidad de hacer este estudio retrospectivo como nosotros podemos hacer, o países que tienen este sistema. Por lo tanto, esto va a condicionar también la comparación de los datos. Hablando de comparación de los datos, también es importante tener en cuenta que en una situación de una epidemia, de una nueva enfermedad, en la que van cambiando los criterios de diagnóstico a medida que se va afinando también el conocimiento de la enfermedad, no es lo mismo el diagnóstico de la COVID-19 en el día 1 de la epidemia que hoy, no es lo mismo, no solamente en España, sino en todos los sitios. Los datos que nosotros podemos tener, todos los países, son los datos que registran los servicios de salud, las personas que le hacen el diagnóstico de la COVID-19 con los métodos que en cada momento sean los adecuados, ¿no? Pero una parte de las personas que han sufrido la enfermedad o que se han infectado, en esta enfermedad hay un porcentaje de personas que no tienen síntomas o que, teniendo síntomas menores, no han acudido a los servicios de salud. Por lo tanto, saber exactamente cuál es la intensidad, la incidencia de la infección requiere un estudio específico. Por eso se está haciendo la encuesta de seroprevalencia, que permitiría aproximarnos a cuál es el nivel de infección, su distribución poblacional, y por lo tanto tener datos para ponerlo en un denominador. En el numerador pondremos el número de fallecidos y en el denominador pondremos el número probable de infectados. Ahora mismo tenemos alrededor de 270.000 infectados oficiales, pero seguramente hay más. Lo que es cierto, por lo menos lo que es cierto no, lo que mucha gente coincide, es que cuando tengamos los datos del estudio de seroprevalencia, es probable que haya un altísimo porcentaje de población española que no sea inmune, que no haya tenido contacto con el virus, probablemente porque el confinamiento, lógicamente, ha evitado ese contacto, y por lo tanto es población susceptible de poder infectarse si no somos capaces de aplicar bien las medidas de prevención que todos sabemos cuáles son. Por lo tanto, esto también es un tema importante a la hora de saber cuál es la incidencia real de la enfermedad y a la hora de compararse unos países con otros. Probablemente incluso habrá países que no hagan este tipo de estudios y no sepan a ciencia cierta cuál ha sido realmente la incidencia. Pero esta es una cuestión también muy común en epidemias de esta naturaleza, ¿no?
Dos cuestiones más porque para un poco cubrir el tiempo que se me había dicho, que creo que ya me estoy pasando, ¿verdad, Emilio? Pues dos cuestiones más para abrir un debate, porque evidentemente no lo puedo tocar todo, ni además seguro que hay cosas que a ustedes les pueden interesar y estaré encantado de poder darle mi punto de vista. Una tiene que ver con la Unión Europea. Cuando la pandemia de la gripe A, nosotros pudimos comprobar las dificultades de funcionamiento de la Unión Europea para poder hacer frente mejor a situaciones de pandemia en temas que son importantes. Por ejemplo, la disponibilidad de vacunas. Cuando la gripe A, que por cierto yo pienso, esta es una opinión personal, que como dejó la sensación en el mundo de que hubo un exceso de todo, un exceso de información, un exceso de compra, un exceso de todo, ¿no? Cosa que yo comparto, pero con la que no estoy de acuerdo en el caso español, pero la sensación es esa y es lo que vale, pues probablemente eso también nos ha hecho desconfiar de que los anuncios de las pandemias que nos hace la OMS pues tienen su fallo, ¿no? Pero en el caso de la gripe A, acuérdense que una de las soluciones al problema era la generación de una vacuna específica frente al tipo de virus que estaba afectando en aquel momento a la población. Y era muy previsible que se pudiera, una vez tipado el virus, poder producir la vacuna. Hubo una carrera de todos los países por conseguir disponer de vacunas cuando ya estuviera aprobada para poder ponerla a disposición de los ciudadanos, ¿no? Desde la perspectiva de los gobiernos, yo les puedo asegurar que estuve en 8 consejos de ministros de la Unión Europea tratando este asunto. Una de las preocupaciones más importantes era poder tener vacunas. Porque es fácil de entender lo que les voy a decir. El día que una compañía, o varias compañías, depende del éxito que tengan los procesos de investigación, consiguen tener la vacuna autorizada para poder ponerla a disposición de la gente, ese día hay que empezar un proceso de fabricación. Y desde el día 1 hasta el día N, la vacuna número 1 hasta la vacuna chiquicientos millones. Tarda un tiempo en producirse. ¿De acuerdo? Pero aquí la pelea era ver quién era el primero que llegaba. Si la empresa A producía, imagínense, 50 millones de dosis en una semana, yo quiero ser el primero. Y si yo quiero ser el primero, puede que alguien sea el segundo, y puede que alguien sea el tercero, y puede que alguien sea el último, ¿no? ¿Cómo se gestiona eso ante una opinión pública que en aquel momento, y puede volver a pasar si finalmente hay vacuna del coronavirus en un futuro, cómo se gestiona por parte de un gobierno ante una opinión pública que tú no seas el primero, que seas el último? Eso no es un tema menor. Y en el caso de la gripe A, yo recuerdo que hubo varias semanas, donde a diferencia de lo que planteaba el gobierno español, que era procurar vacunar a los grupos que tuvieran un riesgo especial, nuestra pelea fue con el Centro Europeo de Control de Enfermedades que se mojaran en cuáles eran los riesgos para poder definir y priorizar, y lo conseguimos. Había gobiernos que dijeron que iban a comprar vacunas para todo el mundo, lo cual era innecesario y además estrangulaba la posibilidad de que los demás pudieran tener vacunas. ¿De acuerdo? Esto fue una pelea muy, muy importante. Bueno, pues la discusión primera en el Consejo de Ministros de la Unión Europea fue propuesta por nuestro gobierno diciendo que por qué no nos planteábamos que Europa hiciera una compra conjunta de vacunas, con los criterios que acordáramos en base a los expertos y una distribución equitativa en todos los países. ¿Saben la respuesta? No. ¿De quién? De los que tienen más poder. La respuesta fue no, y en Europa, cuando un país dice que no a una propuesta, ya no hay acuerdo. Ya cada uno se la tiene que buscar como puede. ¿De acuerdo? Bien, pues claro, estamos hablando de la gripe A. Lo vemos desde la perspectiva del año 2020. Aquello fue, para mucha gente, un exceso. ¿De acuerdo? Ahora estamos en el año 2020. Si hay vacuna, en Europa lo ideal sería que hubiera un planteamiento europeo para poder acceder todos por igual. No les voy a contar las ventajas que además tiene hacer una compra conjunta a la hora de comprarlo a mejor precio. Eso se entiende también. No es lo mismo comprar para 500 millones que comprar para 50 millones. Pero esa cuestión hasta es secundaria con respecto a si Europa va a tener un planteamiento común para adquirir la vacuna y una distribución equitativa para que los ciudadanos puedan acceder. Y otra pregunta para quien le interese,
¿Va a influir Europa para que esto sea igual en todo el mundo? Para que la OMS haga un planteamiento eficaz y que le dejen los países para que todos los miles de millones de personas que quisieran, pudieran y debieran acceder a la vacuna puedan hacerlo. Pues este no es un tema menor, es un tema muy importante. Muy importante. Si efectivamente se dispone de vacuna dentro de unos meses, si efectivamente el virus sigue afectando en la misma intensidad y con la misma capacidad de hacer daño que hasta ahora, ya veremos, puede ser que menos, puede ser que más. Lógicamente las opiniones públicas, los ciudadanos querremos tener acceso a la vacuna, ¿no? Pues Europa debería de ser un instrumento útil. Yo tengo mis dudas de que lo sea por la experiencia que viví, ¿de acuerdo? Este es un tema muy importante del que se está hablando poco. Porque ahora estamos en lo urgente. Lo urgente es atender las enfermedades, bajar la intensidad de la infección, volver a recuperar la vida social y volver a recuperar la economía. Pero esto es importante. Esto va a ser importante el día, si ojalá llegue pronto, y se pueda disponer de una vacuna. ¿Y a qué precio? ¿A cualquier precio? Este es otro debate. Este es otro debate. Porque si el precio es de una magnitud que hace que algunos países no puedan comprarlo, entonces se convertirá en una barrera de acceso. Por lo tanto, es otro desafío para la Organización Mundial de la Salud. El plantearse cómo con las compañías que están invirtiendo en investigación, con dinero público o privado, según qué tipo hay, 150 iniciativas de investigación en vacunas en marcha, pues plantearse que tengan un precio justo y que el precio no sea una barrera de acceso. Probablemente, al menos lo que yo estoy conociendo, las compañías farmacéuticas con las que yo he tenido contacto están planteándose precios sociales. Pero también hay que verlo, también hay que ver cómo esto se operativiza para que el precio no sea una barrera de acceso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no descartemos que si hay vacuna, esto sea otro tema de conflicto a nivel mundial. No digo que todos tengamos los mismos problemas, sino que observemos a través de nuestros medios de comunicación cómo unos tienen acceso y otros no. Unos tienen acceso antes y otros después. Y por lo tanto, el dilema de la equidad volverá a estar encima de la mesa. Yo por eso pienso que además de los daños que en la economía y en la salud ha hecho el COVID-19 y va a hacer, este es uno de los más sensibles que debemos de procurar evitar. Porque si la gente percibe que no somos iguales en la práctica para salvar lo que sería una situación tan deseada como tener inmunidad, pues yo creo que esto va a tener consecuencias en los países a los que les pase esto, en las regiones a las que les pase esto. Podemos pensar fácilmente dónde están los más débiles, ¿no? Los más desfavorecidos. Por eso el panorama no es un panorama positivo, no es nada bueno. Y por eso estaría bien, y ya termino de verdad, Emilio, que fuéramos capaces, no ustedes y nosotros y yo, sino en general las sociedades, los gobiernos, de poder analizar este fenómeno con la mayor objetividad posible. Eso no quiere decir que no esté exenta la gestión de ningún juicio personal y político. Tiene que ser juzgada, evidentemente, faltaría más. Pero una cosa es juzgar con criterios de barra de bar, que podemos hacerlo perfectamente, ahora que no podemos ir a los bares, serán criterios de nuestra casa, de tomar una cervecita. Y otra cosa es tomar decisiones institucionales que deberían de ser basadas en evidencia para hacer las cosas mejor. Eso no evita el juicio sobre quién no lo haya hecho bien o quién lo podría haber hecho mejor y, por lo tanto, si debe o no seguir en el gobierno, ese tipo de cosas. Para eso estamos también los ciudadanos con nuestros métodos, ¿no? Pero en términos de países, en términos de Europa, en términos de país también, y en términos de profesionales que saben del tema y de organizaciones profesionales, es una gran oportunidad. No deberíamos de perderla para hacer juicios muy basados en la evidencia, muy tasados también, porque las decisiones que se deriven de esos juicios institucionales van a conllevar recursos en uno o en otro sitio, y convendría que pudiéramos aprovechar la experiencia lo mejor posible, ¿no? Capacidad e inteligencia yo creo que tenemos en la sociedad, tanto en la sociedad española como en la europea, pero vamos a ver si eso es posible. Yo lo dejo aquí, agradeciéndole su atención. Sé que hay temas que no he tocado, evidentemente podemos hablarlos si ustedes lo consideran oportunos, y además podemos profundizar si quieren en alguno que yo haya tocado y que le haya parecido que es superficial.
incluso en los temas en los que ustedes no estén de acuerdo conmigo, porque no he venido aquí a pontificar nada. Muchísimas gracias. Muy bien, Pepe. Yo creo que te has ajustado perfectamente a lo convenido. Muy interesante y muy bien. Bueno, pues abrimos un turno de preguntas, que como ha dicho antes Javier, pues os rogaría que la hicierais por el chat. Veo que ha entrado ya una primera pregunta de Miguel Ángel Motos. Miguel Ángel pregunta cómo es posible que el gobierno, entre paréntesis sanidad, no hiciera una copia de material básico como mascarilla, guantes, EPIs, suficiente al menos para el personal sanitario. ¿Cómo se gestionó tan desastrosamente las compras tardías? Eran esas dos preguntas, ¿no, Miguel Ángel? Bueno, esta es una cuestión que es común en los debates y además una de las preocupaciones más objetivas que debemos de tener. Los datos que hay sobre afectación de profesionales sanitarios están ahí. Y la mayor parte de ellos, o una buena parte de ellos, si queremos hacerlo en términos más metodológicos, alguna parte de ellos se podría haber evitado con la dotación adecuada de materiales de protección. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo que creo es que esta es una cuestión que nadie hizo previsión adecuada. Fíjense, si puedo poner si el anfitrión me deja que comparta mi pantalla. A Miguel Ángel le tengo que decir que nadie impidió a nadie tener la previsión que hubiera querido. Ni en Europa, ni en España. Nadie se lo impidió nunca, jamás. O sea, la previsión de compra de materiales se pudo haber hecho en el año 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020. Se podía haber hecho. De hecho, quien me conoce puede saber que lo que digo es verdad, porque yo no soy de los que defienden a lo uno y atacan a lo otro, pero le voy a poner ejemplos, si lo encuentro por aquí, de lo que digo. Fíjense, ...2 de febrero. ...28 de febrero. Este es un consejero socialista, ¿vale? Para que no... Ceuta. El Ministerio. Esto es una rueda de prensa después de un consejo interterritorial donde, por común acuerdo, nos plantean que está todo controlado. Este es el mismo día en el que se le está anunciando a los responsables de educación de Madrid que se suspenden las clases primeros días de marzo. Es decir, el problema de la previsión de compra de materiales es un problema objetivo, pero general. Porque se podía haber tenido una previsión. ¿Cuál? A lo mejor hubiésemos discutido que no se había comprado el material que luego hizo falta. Yo creo que podía haberse hecho, de hecho yo soy de las personas que pidió eso, pues una hipótesis de una incidencia determinada, de una tasa de letalidad determinada y por lo tanto, pues hacer una compra X, haber invertido en prevención. ¿De acuerdo? Pero este problema es un problema general, de tal manera que a la mayor parte de los países desarrollados le viene el tsunami, empiezan lógicamente a solicitar este tipo de material. Prácticamente ningún país de la Unión Europea es autosuficiente a la hora de disponer de este tipo de materiales. La mayor parte de los materiales vienen de China o de países asiáticos. China viene de estar golpeada en aquellos meses por el confinamiento también, y en el mercado de productos de esta naturaleza acudimos todo el mundo a pedir inmediatamente lo que no nos pueden servir. Pepe, perdona un momento.
Javier, no se está viendo la... Estás pasando tu transparencia, ¿no, Pepe? Yo no sé si se está viendo. ¿No se está viendo? Aparece una pantalla fija, por lo menos para mí, y para algunas personas. Pero ¿no se ve una imagen? Se ve una imagen, pero no lo que estás comentando, de una imagen fija desde primera hora. ¿Se ve ahora otra? Un PowerPoint, no. No. ¿No se ve? No. Bueno. Si quieres, prueba a dejar de compartir la pantalla y cuando vuelvas a intentar compartirla te dejará seleccionar qué elemento de tu pantalla quieres compartir. De acuerdo. A ver ahora. ¿Se ve ahora? Ahora se ve otra imagen, sí. Vale, se ve otra imagen. Pues le decía, podemos ver los mensajes que se daban, da igual el día, porque son todos de antes del 14 de marzo. ¿De acuerdo? Este es del 28 de febrero, el mismo día, o más o menos el mismo día que se dio noticia de la alerta sanitaria internacional. Este es del 2 de febrero. Pero le decía, todas las previsiones eran de que esto no era un problema importante, ¿de acuerdo? Pero le decía, el tema del material de protección, que sí me habrán oído, ¿no? Pues para que vean, como ejemplo, ¿no? Porque es simplemente anecdótico. Es un problema general de cómo no se hizo una previsión y cuando fue necesario, la mayor parte de los países acudieron al mercado. Les decía, la mayoría de los países no hemos tenido capacidad de autoabastecimiento de este tipo de materiales. Acudimos a un mercado que mayoritariamente está abastecido por los chinos, que también han sido afectados en las semanas previas por la paralización de su economía o por la ralentización de su economía, un mercado al que no se puede acceder con facilidad. Evidentemente, hoy el acceso a este tipo de productos es mucho más fácil que hace 6, 8, 10 semanas, pero claro, hace 6, 8, 10 semanas era mucho más necesario. Pero esta es una cosa que va a quedar ahí como uno de los fallos generales de los sistemas sanitarios que nos tiene que llevar a hacer, por una parte, una previsión de reserva estratégica y B, tener más autosuficiencia para situaciones como esta, no depender tanto de mercados externos. Sí. ¿Has terminado, Pepe? Sí, he terminado, perdón. Sí. Juan Ignacio plantea una pregunta acerca de la controversia que todavía sigue coleando acerca de la falta de previsión con la no prohibición de la famosa manifestación del 8 de marzo. ¿Qué tienes que decir acerca de Bueno, yo digo en eso lo mismo que dicen colegas míos que se han manifestado. Yo pienso que la actuación del confinamiento en Europa se ha hecho tarde, por lo tanto también en España. Pero también le tengo que decir que yo no conozco a nadie que el día 7 de marzo pidiera el confinamiento de España. Conozco gente que dijo que no se hiciera la manifestación, pero esa gente no dijo que no se viajara en el metro todos los días en Madrid ese mismo día, o que no se celebrara los partidos de fútbol. Es decir, pues todo esto a posteriori vale. Pero más importante, o sea, ¿es importante en las manifestaciones esas o cualquier otra para el contagio visto a posteriori? Claro que sí. Pero tanto o más importante era el contagio que se estaba produciendo ese mismo día en el metro, en el transporte público, en el cercanías. Por lo tanto, yo no creo que sea solamente para poner el ojo ahí, sino ¿por qué no se decidió? Entonces la pregunta es, ¿quién pidió cerrar Madrid el día 7 de marzo? Y yo le digo que nadie. Maribel Lázaro pregunta que cómo se ha de entender que no haya habido unanimidad de actuación en la Unión Europea respecto al confinamiento. Bueno, yo creo que en la Unión Europea sí ha habido un planteamiento muy común en cuanto a los confinamientos. Lo que pasa es que no hay que dejar de entender que las decisiones sobre cómo aplicarlas tienen consecuencias en la vida de las personas y en la economía. Y se debe de entender, yo así lo entiendo desde la perspectiva de salud pública,
que la aplicación está condicionada por las condiciones sociales, por las condiciones económicas, por las condiciones políticas de cada país. Pero en general, el planteamiento de confinar ha sido un planteamiento bastante general y parecido. Es decir, que de hecho estamos ahora también haciendo procedimientos de desescalada parecidos, lógicamente con los matices que cada país tiene. Yo creo que, para mi punto de vista al menos, es más preocupante que la Unión Europea no sea capaz, si finalmente sucede, de hacer planteamientos comunes en el tema de la vacuna. Parece mucho más importante, porque lo otro son aplicaciones que es lógico que se adapten a las circunstancias de cada sociedad. Pretender otra cosa es imposible, no hay sociedades uniformes, y menos cuando la escala es mayor. La escala de la Unión Europea es mucho más grande. No les digo nada de España, fíjense, independientemente de autonomías o no, las sensibilidades que hay en los lugares donde hay turismo de playa no es lo mismo que en el medio rural. Es decir, que ese tipo de situaciones en salud pública estamos acostumbradas a que se tienen que procurar de adaptar las decisiones a las circunstancias específicas de cada territorio. Miguel Ángel Moto vuelve a preguntar que ¿quién ha fallado? ¿Los epidemiólogos o el gobierno? ¿Quién ha fallado en qué? Porque, esa es la pregunta. Me imagino que antes... Porque fallos, lógicamente, hay siempre y habrá, ¿no? Es decir, que yo creo que cualquier obra humana tiene fallos, ¿no? Pero si Miguel Ángel se refiere a la decisión de confinar, de hacerlo antes o después, sí, veo que dice que sí, Miguel Ángel. Sí. Javier, ¿sería posible dar voz a los invitados o no? Sí. Sí, ¿me oís? Ahora se te oye. Sí, sí. Bueno, bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Miguel. Bien, era un poco por abundar, porque efectivamente la respuesta de que a todos le ha sucedido parecido o igual, pues es cierto. Pero claro, no explora la raíz del problema y el problema es muy serio, porque yo creo que, aunque quizás las advertencias de la OMS y en general las que iban percibiéndose ya desde muchos ámbitos no fueron suficientes para establecer, digamos, la alerta de una manera rigurosa, pero al menos debió de servir para lo más básico, que es decir, bueno, voy a mirar qué tengo en casa, ¿verdad? ¿Qué material? Ya no hablo de los respiradores, hablo del material, pues como es, de usar y tirar, porque es que en menos de 10 días tuvimos que asistir a las imágenes lamentables de los hospitales con bolsas de basura, atadas por un sitio, atadas por otro, desconcierto total. Se hablaba de 30 y tantos millones de mascarillas que el gobierno había previsto inicialmente y resulta que la primera semana pudo repartir 400.000. Eso es lo que donde yo, bueno, quiero hacer un poquito de pupa, ¿no? De decir, vamos a ver, o los epidemiólogos, y no hablo de los nuestros, hablo de los epidemiólogos en general, no tuvieron o la suficiente perspectiva para dar una alarma suficiente, o no tuvieron el suficiente convencimiento para que los políticos adoptaran esta situación. Si es esto último lo que ha pasado, bueno, todos sabemos lo que pasa con los políticos. Yo tampoco lo sé, Miguel Ángel. Es más preocupante, y ya acabo, perdón, que fueran los epidemiólogos, y además de una forma generalizada, que no hubieran sido capaces de hacer, en fin, el hincapié necesario. Perdón. Yo tampoco sé lo que sucedió, pero son dos cosas que creo que tenemos que tener en cuenta. Una es la previsión de material de esa reserva estratégica. Eso no se puede hacer de un día para otro, eso es comprensible. O sea, si tú quieres tener una reserva suficiente de EPIs o de cualquier otro tipo de material, hombre, si solamente tienes el problema tú como país, pues puedes acudir al mercado y lo puedes conseguir, ¿de acuerdo? O si tú tienes una capacidad de producción nacional, lo puedes conseguir en poco tiempo.
Pero esa circunstancia no se daba. Es decir, lo que nos pasa a todos los países es que en las últimas semanas, digamos que en la mitad de febrero hasta la mitad de marzo, por decir una fecha, ¿vale? Para que me entendáis, todos los países se ven necesitados de este tipo de material, ¿vale? Quien no hubiese sido capaz de planificar una reserva estratégica se va a encontrar, como os he puesto la foto esa anecdótica del médico alemán, que lleva a un mercado que no le puede nutrir de inmediato todo lo que necesita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta es una cuestión importante. Yo creo que son dos temas. Uno, ¿tengo o no tengo una reserva estratégica? ¿Tenía o no tenía yo motivos para tener una reserva estratégica como país o como Unión Europea? Mi respuesta es, teníamos motivos, pero no se hizo caso a lo que pasó en la gripe A. Esa es mi respuesta particular. Y además no es solamente una cosa del Gobierno de España, la podía haber hecho la Comunidad de La Rioja, aunque el Gobierno de España no lo hubiera hecho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, creo que en la memoria colectiva, la gestión de la pandemia de la gripe A nos dejó una inmunidad jodida para estas cosas, ¿vale? Además de que coincidió con la crisis económica donde todas las inversiones se recortaron, también las de prevención. Pero bueno, sea cual sea la causa, nos encontramos que estamos en febrero sin una reserva estratégica del material con la cantidad que hubiéramos querido o podido. Y la otra cuestión es que cuando se produce la situación, la otra pregunta es si podíamos haber tomado la decisión de confinamiento antes o no. Aunque lo hubiéramos tomado 20 días antes, sin esa reserva estratégica, seguramente hubiésemos tenido menos intensidad de la infección, pero no habríamos tenido también la necesidad de proteger a nuestros profesionales, y aunque hubiéramos acudido al mercado en ese momento, nadie te puede asegurar que hubieses podido tener rápidamente las necesidades cubiertas. Por eso es tan importante pensar que merece la pena invertir en ese tipo de materiales para el futuro. Alguien podrá decir, pero es que se pueden caducar, claro, pues se van renovando, porque la inversión en investigación, esto es como un seguro de coche. Yo me hago el seguro de coche no para accidentarme, prefiero no accidentarme y renovar todos los años, pero es que está la cuestión de la prevención, ¿de acuerdo? Entonces es difícil responder a tu pregunta sobre quién falló, porque es verdad que en general no se vio con la anticipación suficiente en el mundo el tsunami que venía. Y eso es lo que tendremos que analizar, pero analizarlo a nivel ciudadano con el rigor que queramos, pero a nivel institucional con todo el rigor, porque si no, no vamos a sacar lecciones positivas, ¿no? Y yo le voy a dar algunas pistas. Fue China. Esto no es un tema menor. El origen fue China. Segundo, la Organización Mundial de la Salud también tiene una estructura que es necesario reforzar. También está tocada en términos cuantitativos y cualitativos. Pero la Organización Mundial de la Salud la dejaron entrar en China varias semanas después para ver en el terreno lo que estaba pasando. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente podemos ir eslabón por eslabón hasta que lleguemos a Granada, Madrid, a Guadix, donde queramos. Pero eso es la clave. La clave es por qué no hemos sido capaces de detectar. Y la clave fundamentalmente estará en que una vez que se conoce lo fundamental del virus, estemos seguros de que se comunica. Porque puede haber unos días, unas semanas, en las que haya desconcierto por ser un nuevo virus y no tener seguridades. Pero en el momento en el que se ve la intensidad de la infección, en los términos en los que empezó a ver la China, que dio como consecuencia la construcción de esos hospitales tan rápido, etcétera, etcétera, debíamos de haber tenido la seguridad de que todo se comunicaba para poder ponerlo a disposición de los gobiernos. A pesar de eso, Miguel Ángel, yo te puedo asegurar que probablemente habrá países que por la debilidad de su sistema sanitario, por el nivel de sus políticos, etcétera, les costará trabajo asumir que tienen que cerrar el país, porque la decisión es muy, muy gorda. Es una decisión que no es como solamente decidir que no vayan los chavales a clase, es que cerrar un país es una situación inédita también, ¿no? Por lo tanto, esto va a dar mucho que pensar, mucho que hablar. Muy bien. Pepe, hay bastantes preguntas. Si pudiera hacer... Exacto. Lo digo por tratar de responder a todo el mundo. Hay una que no viene firmada que pregunta que si no hubiera sido más efectivo confinar férreamente, leo literalmente, a la población de riesgo en vez de a la población general. Pues eso no te lo sé responder yo. Confinar con garantías a la población, yo personalmente lo veo difícil, asegurar que
que no va a penetrar el virus, imagínense que la población vulnerable sea la de la residencia. No digo que no sea posible minimizar muchísimo, pero no tengo claro, porque también en la población que no es de riesgo, por cierto, la población es de riesgo, hoy la tenemos más clara que en los 10 primeros de la pandemia, ¿no? Que también eso es importante. Pero eso también genera un debate ético, ¿eh? O sea, yo protejo como gobierno a una población y a otra población no la protejo, donde también, aunque mayoritariamente pudiera tener un efecto leve la infección, puede haber gravedad y puede haber muerte. No es un tema menor tampoco, ¿no? No lo había pensado, pero no me parece que esté exento de discusión. No esté exento de discusión esto. ¿Por qué no me protege el gobierno y a ti sí porque tienes 70 y tantos años? Pues requeriría un debate también ético, ¿no? Creo yo, no sé. Roque pregunta que si los recortes en sanidad no han agudizado el efecto de la pandemia y aumentado la mortalidad, también en Andalucía. Bueno, yo creo que el tema de los recortes ha influido en parte, ¿no? Pero no estoy seguro cuánto. A mí me parece que si tuviera que decir un determinante es no haber desarrollado la Ley de Salud Pública como consecuencia de que no se creyó en ella, a pesar de que fue votada por unanimidad y como consecuencia de los recortes, por no invertir. Y voy a explicarme. La Ley de Salud Pública se aprobó en el año 2011 y la hicimos con la idea de fortalecer los dispositivos de vigilancia epidemiológica y de salud pública de España. ¿De acuerdo? Hay dos elementos de los muchos que están contemplados en la ley, no se desarrollaron, que nos hubiesen venido muy bien para gestionar mejor esto. Uno es el haber tenido una estrategia de salud pública, ¿de acuerdo? Y otro haber tenido un centro estatal de salud pública al estilo del Centro Europeo de Control de Enfermedades que hubiese permitido tener lo que no tenemos, que es un sistema de vigilancia de información nacional. Eso no lo tenemos. O sea, estamos pidiéndole a las comunidades autónomas desde el Ministerio que nos pasen información de tal, información de cuáles, y estamos viendo como incluso los propios errores que se pueden cometer en cualquier caso por cualquier comunidad, luego se tienen que corregir, cuando en teoría no es un problema técnico el poder acceder a la historia clínica donde el doctor A o el doctor B o la enfermera tal o enfermera cual deja señalada una casilla, que en este caso es interesante para que nutre el sistema de vigilancia epidemiológica, el que pueda hacer estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos un sistema en lo que tiene que ver con salud pública, no estoy hablando de sanidad pública, estoy hablando de salud pública, de vigilancia epidemiológica, débil. Y el Ministerio, debilitado también, le voy a señalar un dato. Del 2012 al 2018, el Ministerio de Sanidad tiene 1.200 funcionarios menos por la aplicación de la tasa cero de reposición. ¿De acuerdo? Bueno, cuestiones como estas, aplicadas también a como cada comunidad autónoma haya gestionado los servicios de salud pública, nos han hecho un poco más débiles. Eso sí. Eso sí. Pero el problema fundamental para mí no es tanto los recortes, que por supuesto que tienen su influencia, sino el no haber tenido protegido a los profesionales en el momento de la pandemia. ¿Por qué? Porque más allá de que los profesionales estén mal pagados, mal tratados, mal gestionados y mal lo que queramos, los profesionales de la salud son profesionales que tienen una característica que la población reconoce desde hace muchísimo tiempo, que es una ética hacia la sociedad y hacia los pacientes. Y hemos visto testimonios de personas que han trabajado sin descanso en situaciones durísimas, durísimas. Por lo tanto, aunque hubiese habido recortes, le hubiesen rebajado sueldo mucho más de lo que se hubieran rebajado, debido rebajar, etcétera, etcétera, para mí el problema es más de dispositivos de salud pública como instrumentos necesarios para la vigilancia epidemiológica y para la gestión de la epidemia, y es mucho más de protección de los profesionales por los problemas que estamos comentando aquí en el rato que llevamos juntos. Muy bien. Ramón del Castillo te pregunta qué piensas acerca de la gestión de las cifras. Bueno, el tema de las cifras yo creo que hay que también ponerlo en su contexto. Primero, hay una parte de la incidencia que es imposible de captar en los servicios de salud cuando las enfermedades son nuevas o cuando hay una manifestación de asintomáticos o de pocos síntomas, que por lo tanto no van a ser captados por el sistema, y cuando luego, al desbordarse los servicios de salud, pues incluso muchos profesionales que podéis estar aquí o profesionales que conocéis, pues la prioridad no era registrar precisamente al asintomático o buscar al asintomático, ¿no? Bueno, razones como estas hacen lógico pensar que conocer exactamente la cifra de infectados reales
es algo que no va a poder conocer nadie en ningún país, salvo que luego haga aproximaciones como las que he dicho de encuestas de seroprevalencia bien hechas. ¿De acuerdo? Segundo, en el tema de la mortalidad ya lo he explicado al principio. Primero, no todos los países tienen el mismo sistema de respuesta ni contabilizan, en el caso de los fallecidos por COVID, por la misma vía. Hemos visto cómo Alemania solamente contabilizaba los que morían en hospitales, me parece. Bueno, eso habrá que aclararlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, y luego hay una parte de mortalidad que no se produce en los servicios de salud y que para captarla se necesita un tiempo, porque no hay que olvidar que el confinamiento ha generado también una intensidad de trabajo en lo administrativo muy baja. Es decir, los registros civiles han estado, pues lógicamente, con muchas personas en teletrabajo, etcétera, etcétera. Bueno, hay un montón de razones que explican por qué los datos definitivos no los tenemos a día de hoy, pero para la gestión de la epidemia no son imprescindibles, porque con el análisis de las tendencias y comparando cómo van evolucionando las cosas pueden ser suficientes. Otra cosa es que cuanto mejor información tengamos, por supuesto que no hay ninguna duda, ¿no? El tiempo sí que va a poner mejor encima de la mesa las cifras, las estadísticas de todos los países para hacer comparaciones. Ahora mismo es muy difícil hacer comparaciones porque no hay garantía de que todos estemos midiendo igual ni que todos estemos teniendo la misma capacidad de medir la intensidad de la infección, ¿no? Por ejemplo, incluso cuando se dice que tenemos más fallecidos por 100.000 habitantes, pues sí, pero también interesará saber si son más fallecidos en función del número de infectados, también interesará saber por grupos de edad, etcétera, etcétera. Todo eso lo tenemos que analizar para ponerlo en su justo término y poder compararlo. Asun, más que una pregunta, hace una reflexión y dice que el 3 de febrero la Organización Mundial de la Salud advierte al ministro de Sanidad del establecimiento de materiales de protección, algo básico como mascarillas, EPIs. Sí, es posible que, vamos, creo que eso es así. Por eso, Asun, ponía yo antes que precisamente en esa fecha pues nos decían que lo tenían todo. Esto es del 2 de febrero, ¿eh? Y no es porque sea Andalucía. Esto es igual. Todos los consejeros le dijeron al Ministerio que estaban preparados. En las 10 reuniones del Consejo Interterritorial. ¿Por qué? Porque estaban preparados para lo que pensábamos que iba a venir. ¿De acuerdo? Esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Antes lo decía, tendríamos que ver en dónde se puede mejorar la gestión para anticiparlo, pero esa afirmación la hacían todos los consejeros. Estamos preparados, porque ese día, o el día 3 o el 4, no me acuerdo, hubo el primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Hemos tenido 10 consejos interterritoriales antes del 14 de diciembre con decisiones unánimes de que estaba la cosa controlada. Y 15 consejos interterritoriales desde el 14 de marzo hacia aquí, donde ya las discusiones ya se han existido, ¿de acuerdo? Pero hasta el momento en el que se declara el estado de alarma y se declara el confinamiento, la respuesta del Sistema Nacional de Salud era unánimemente: estamos preparados. Tendremos que ver cómo nos ha pasado eso sin poder ver. Y, oye, si fuera solamente España, pues diríamos, tenemos además un problema particular de España. El problema es peor porque es general. Es que en general en Europa se ha actuado ante el confinamiento con días de retraso sobre lo que podía haberse hecho visto retrospectivamente. Muy bien. Jesús, nuestro presidente, dice que han comenzado a publicarse propuestas de mejora de la sanidad. Te habla de usted, ¿cuál es su opinión de lo que habría que hacer? Bueno, yo tengo mi opinión sobre lo que habría que hacer, pero más que lo que habría que hacer, yo creo que si no se hace con un pacto de Estado va a ser más difícil que sea útil para las generaciones futuras, porque la necesidad que tiene el sistema sanitario de reformarse no le viene por el hecho de la pandemia. La pandemia ha puesto de manifiesto insuficiencia en la respuesta a una pandemia y problemas que ya estaban en las respuestas normales del sistema de salud, pues manifestadas por mucha gente, por muchos expertos y por organizaciones y por partidos políticos. Entonces, lo importante sería el ser capaces de hacer un diagnóstico que nos llevara a un nuevo pacto sobre por dónde tenemos que organizar nuestro estado de bienestar, que inevitablemente, si no se hace lo que voy a decir, ya esta es mi opinión, yo creo que entonces no estaríamos haciéndolo bien para las futuras generaciones.
una de las cuestiones fundamentales es que tenemos que invertir más en prevención. Más en prevención. Eso significa dotar más de epidemiólogos, de profesionales de la epidemiología y de la vigilancia epidemiológica, dotar mejor a la atención primaria, poner nueva cartera de servicios en la atención primaria, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, prevención es una clave fundamental. Segundo, si nosotros no hacemos realmente un sistema sanitario coordinado con lo social, pues estaremos dejando de lado una parte importante de las necesidades de salud de la gente. No podemos olvidar que un porcentaje importante de personas van a ser mayores de 65 años, lo son ya, pero digo, de aquí a 5 años o a 10, pensando en el corto o medio plazo, va a haber un porcentaje mayor que el que hay hoy de personas mayores de 65 años que mayoritariamente van a requerir unos cuidados específicos por sus patologías crónicas y también un porcentaje de ellos porque van a estar en residencias o en situaciones parecidas por la edad que tienen. Por lo tanto, necesidades sanitarias que hemos visto que no están bien resueltas. Lo ideal sería hacer un esfuerzo porque el sistema sanitario incorporase esa parte social como parte de eso. Y luego, por supuesto, hay una cuestión que es... Hay dos cuestiones más básicas. Voy a dejar para el final la más importante para mí. Una es digitalizar más el sistema. Hay posibilidades de ser más eficientes y más eficaces en la atención a los problemas de salud de las personas y a los problemas sociales con más digitalización. Lo hemos visto, no estamos inventando nada, pero hace falta en ese sentido dar un paso para que haya otra manera de relacionarse con los pacientes, pero también para aprovechar información de la vida cotidiana de la gente para gestionar mejor su enfermedad, y eso es digital, eso es tecnología digital. Pero si hay algo que si no lo hacemos bien nos equivocaremos seriamente, es una nueva política de recursos humanos. Hay que tratar a los profesionales de otra manera. ¿Por qué? Porque ya era una necesidad antes de la pandemia, pero es que la pandemia ha puesto de manifiesto que si los profesionales no hubiésemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho a pesar de lo que hemos vivido. Es una situación durísima, ¿de acuerdo? Han estado ahí y son un recurso imprescindible para la sociedad. Yo esto no lo digo ahora porque haya pasado la pandemia. Por lo tanto, hace falta otra política con los profesionales. Pero también eso significa que los profesionales tenemos que asumir que el que no lo haga bien no puede cobrar lo mismo que lo hace. Y por lo tanto que tiene que haber gestión en la sanidad. Eso es la gestión, con criterios objetivables, por supuesto. Pero los jefes tienen que discriminar quién lo hace mejor de quién lo hace peor para que eso tenga un estímulo para seguir haciéndolo mejor. Porque el café para todos no nos ayuda, no es justo tampoco, ¿no? Por lo tanto, mucho hay que trabajar y mucho tenemos que cambiar para que eso sea posible. Ya veremos a dónde llegamos. En cualquier caso, Emilio, termino. Si esto se hace en 2 meses, nos equivocamos. En 2 meses no podemos arreglar los problemas de la sanidad. Tendremos que dedicarle mucho más discusión. Es verdad que es urgente arreglar cosas, pero para una reforma, esto requiere una reflexión más profunda, tejer bien los consensos, que eso requiere tiempo, y no estamos precisamente en el mejor ambiente para generar consensos, requiere tiempo, y luego requiere el compromiso de hacer una planificación estratégica que en el medio y largo plazo le ponga recursos a la sanidad, le dé la prioridad. Yo creo que ahora estamos en mejor situación que nunca porque si algo le faltaba a la sanidad siempre ha sido muy querida por los ciudadanos, pero hoy está mucho más claro para los ciudadanos que necesita recursos, mucho más claro. Es decir, con esto quiero decir que probablemente la gente entenderá mejor que se prioricen las partidas de sanidad a que se prioricen otras partidas. Lo entenderá todavía mejor que hace unos años, que hace unos meses incluso. Pero es mi opinión. En cualquier caso, o nos remangamos y lo hacemos todos juntos, o no será igual de sostenible lo que tenemos que hacer, porque tenemos que pensar que la sanidad es una inversión productiva para la sociedad. Si algo nos ha dejado bueno la democracia, son muchas cosas, pero algo así que nadie discute, la sanidad. La sanidad ha sido, no solamente porque ha contribuido a mejorar nuestra salud, es la primera empresa del país. Nos ha puesto en situaciones por su trabajo, que las personas que peinamos canas sabemos que nuestros padres no vieron. Y no las vieron entre otras cosas, no solo exclusivamente, porque el sistema no era el sistema que necesitaba una sociedad, ¿no? Filo García Sánchez dice que la atención primaria se ha visto desbordada por la pésima organización de instituciones sociosanitarias debido a que, pese al seguimiento asistencial por los profesionales de ese ámbito,
la organización de la infraestructura de recursos materiales humanos deben encargarse los directivos de instituciones privadas o concertadas. ¿Qué opinión tiene sobre este tema que ha supuesto tantos fallecimientos en la soledad y vulnerabilidad y donde el capitalismo que los dirige debería haber dado una respuesta? Pues, hombre, yo de lo que interpreto de la pregunta creo que hay detrás un apoyo claro a la sanidad pública y a la atención primaria, ¿no? Yo comparto, que la sanidad debe de ser pública en la financiación y en la mayor parte de la gestión, ¿no? En la mayor parte de la prestación. Yo soy de la opinión de que la sanidad privada tiene que ser complementaria a la pública. Que cuanto más claro le deje el sistema público a la privada cuál es el espacio donde merece la pena que inviertan ellos para complementar, pues más eficiente es la inversión, ¿no? Pero, bueno, esto es lo que pienso yo. Yo, en cualquier caso, creo que analizando lo que pasa en los sistemas sanitarios del mundo, los sistemas que tienen una naturaleza pública mayoritaria son más eficientes. Son más eficientes porque consiguen generar mejores resultados a menor inversión en términos de Producto Interior Bruto. Eso debiera de ser algo que se puede comprobar y debiera ser para mí una lección aprendida. Pero también es verdad que la sanidad privada de hoy no es la sanidad privada de hace 20 años, de hace 30, de hace 50, de hace 15. Hay buenos servicios sanitarios privados en términos de calidad. Por lo tanto, tienen su espacio. Yo creo que tiene que haber un complemento en aquellas cosas que la sanidad pública le resulte mejor que se haga de manera concertada, que los conciertos tienen que ser transparentes y tienen que ser auditables y, por lo tanto, desde esa perspectiva sería un modelo en el que yo me sentiría, creo, cómodo, no por una cuestión ideológica, lo digo sinceramente, porque creo que es lo más inteligente para la sociedad. Cuando uno compara sistemas con más peso privado con sistemas con menos peso privado, el gasto de la sociedad es menor para mejores resultados cuando los sistemas tienen menos peso privado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que hay en la privada también puede ser un estímulo para competir y hacer las cosas mejor. Por ejemplo, en términos de digitalización, en los últimos años la privada le lleva ventaja al sistema público. Le lleva ventaja. Le ofrecen servicios a la sociedad. No hablo ahora de calidad o no calidad, eso que llevaría varias conferencias más. Pero que una persona pueda contactar por videoconferencia con su médico a la hora que le venga bien, pues también lo pueden hacer. Lo hacen algunos servicios públicos, ¿eh? No estoy diciendo que no se haga. Pues ese tipo de cosas, al hacerlo en la privada, estimula que se haga también en la pública. Lo pongo como ejemplos de detalles que no son menores. Y luego la otra cuestión es la primaria. La primaria claramente necesita un refuerzo de verdad. Necesita una actualización. Y creo que debería de aprovechar el enorme compromiso que tienen los profesionales de primaria con la sociedad y con la comunidad. Aquí hemos dado un paso atrás en los últimos años en esta materia. Bueno, hasta ahora he ido formulando las preguntas por estricto orden de llegada. Ahora voy a romper ese orden con el permiso de Asun, porque hay algunas personas que todavía no han preguntado y paso a plantearte la reflexión que hace Juan Luis Rivas Navarro, que dice: estoy entendiéndole, creo que bien necesitamos prevención, respuesta de largo plazo, esto es, un país tiene que estar preparado para este tipo de cosas, con años de antelación, no con días o semanas de antelación. ¿No cree que este es el quid de la cuestión? Yo creo que para el tema de la preparación ante pandemia sí es una cosa importante, ya lo he comentado. Yo creo que hay posibilidades de estar mejor preparados para, sea cual sea el causante de una pandemia, ¿de acuerdo? Probablemente si hace daño, si es dañino, vamos a necesitar más puestos de cuidado intensivos, lo que podemos tener una cierta previsión al respecto. Si el causante de la pandemia es un virus, pues, y si es por transmisión aérea, pues sabemos que la protección va a ser necesaria. Bueno, no creo que podamos preverlo todo, pero podemos prever las cosas mejor. Y eso sí que ha sido una carencia general, ¿de acuerdo? Eso a mí no me sirve de nada, pero es que ha sido general. Y es que la prevención no está de moda, ¿eh? Y menos en tiempos de crisis económica como las que hemos vivido. Jesús, ¿cómo vamos de tiempo? Llevamos 1 hora y media. Javier.
Yo me puedo quedar 10 minutos más. Sí, bueno, pues venga. Porque Pues, tengo otra reunión de estas sí. virtuales que nos tienen muertos a todos. Venga, pues te planteo la siguiente cuestión. La plantea reflexión, Ana. Dice, creo que no tiene sentido aislar solo a un grupo de población de R pone, que convive con el resto, que circula libremente y la contagiará seguro. La parte más importante de los recortes ha sido en personal asistencial y eso es sustancial para la atención sanitaria en la pandemia. Yo ahí no tengo nada que comentar, es una afirmación. Sí. Me siento identificado, pero que no veo una pregunta. Juan Luis Rivas pregunta, ¿es cierto que el 70% de los fallecidos provenientes de la residencia de ancianos son de residencias privadas y el 30% de las públicas? ¿No tiene esto que ver con los recortes, las externalizaciones, etcétera? ¿La falta de coordinación entre las residencias y los mandos sanitarios de las comunidades autónomas no es debilidad del sistema sanitario? ¿La falta de desarrollo de la ley que usted comenta no es falta de apuesta por la sanidad pública? Sí, claro que era una falta de apuesta en ese sentido, ¿no? Por la sanidad pública, por la salud pública en el sentido conceptual. De todas maneras, Emilio, creo que por lo que ha empezado diciendo la pregunta, o tú te has equivocado leyéndola o él se ha equivocado escribiéndola, porque me suena raro decir lo que ha dicho afirmando que el 70% de los fallecidos hayan sido de residencias privadas. Pero quizás se refiera a que hay muchas residencias privadas por falta de presupuesto público. Sí, así lo he entendido yo. Si se refiere a eso, sí. Yo no tengo los datos ahora mismo no les podría decir qué porcentaje de las personas que estaban en residencia y han fallecido eran de residencias públicas o privadas. No conozco ese dato, pero está ahí, es fácil de conseguirlo. Pero sí es verdad que con el tema de residencias, más allá incluso de apoyar que sean públicas o privadas, que cada uno puede apoyar lo que quiera, lo que sí es verdad que el modelo de residencias de mayores que nosotros tenemos en nuestro país y también en otros países europeos es un modelo de aparcamiento de personas y un modelo barato. Y por lo tanto, no puedes tener profesionales cualificados, no solamente sanitarios, sino cuidadores, etcétera, con los salarios correspondientes para una cualificación adecuada, pagando lo que se paga por plaza. Por lo tanto, ese modelo vamos a tener, oye, y lo tenemos que cambiar entre todos. Tenemos que decir, basta ya, no puede ser porque no es solamente porque la pandemia ha llegado y ha hecho este daño, es que los profesionales lo sabéis, una gripe normal entre comillas, pues pilla más desprotegido a las personas mayores que están en una residencia que los que están en sus casas, aunque estén vacunados. Si es que la vacuna protege 100%, que sí, o protege mucho, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una reflexión muy necesaria esta de qué hacer con el modelo de atención a nuestros mayores, de los que ya mismo estaremos la mayoría aspirando a hacerlo, y algunos ya lo somos. Bueno, pues las dos últimas cuestiones. Una de Asun, que dice, usted en su intervención pública insta a tener confianza en las autoridades sanitarias. Yo particularmente la he perdido. ¿Qué autoridad puede reconocerse en quienes en su gestión el 20% de los infectados son sanitarios por esa falta básica de protección? Bueno, yo a pesar de eso, cuando digo lo de la confianza en las autoridades sanitarias, es porque necesitamos autoridades sanitarias porque son los responsables de la toma de decisiones y a quienes les podemos pedir cuentas. Y en general, en mi experiencia, con autoridades sanitarias de todos los partidos que he conocido, el denominador común ha sido el interés general. Errores han podido cometer, estos, los anteriores y los que vengan, ¿de acuerdo? Y parte de los errores serán achacables a ellos y parte de los errores son achacables a sus técnicos o al fenómeno que, si hablamos de este fenómeno, a cómo ha sido este fenómeno, que viene de una gestión compleja, China, OMS, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? A pesar de todo, yo como ciudadano y como profesional puedo tener mi opinión de que se han equivocado en tal o cual cosa y a lo mejor no le voto nunca más, por supuesto, pero yo quiero autoridades sanitarias. Y quiero autoridades sanitarias que hagan explícita el por qué deciden lo que deciden. Por lo tanto, a los que se les puedan pedir responsabilidades. Para este tipo de situaciones necesitamos autoridades sanitarias.
en todos los sitios. Antes que una polémica en una tertulia, está muy bien para lo que cada uno quiera, yo prefiero fiarme de lo que diga la autoridad sanitaria, sea del partido que sea. O sea, yo cuando el consejero de Salud de Andalucía decía que lo tenía todo preparado, confiaba en él. Porque sé que no nos lo decía para engañarnos, sino que según sus parámetros, lo que tenían entendido los profesionales de la epidemiología de su área, le estaban diciendo que estaban preparados. ¿Ha habido errores? Claro. ¿De quién son? Pues juzguémoslos y castiguémoslos como proceda, ¿no? Pero yo es que con esto lo que hago es reivindicar la función pública, la función de autoridad sanitaria, aunque se equivoque. Es que si no, ¿quién va a decidir? ¿El tertuliano? ¿El conferenciante que soy yo? No, tiene que decidir la autoridad sanitaria. Por eso hay que exigirle la máxima transparencia, hay que exigirle responsabilidades y no tenga ninguna duda que en el mundo va a haber una exigencia de responsabilidades. Muchos van a caer, lógicamente, aunque lo hayan hecho bien. Aunque lo hayan hecho bien en la opinión suya o del otro, de la moto. Es que esto es un tsunami. Y ha habido problemas estructurales, más allá incluso de fallos particulares que haya podido tener un gobierno u otro, en un país o en otro, ha habido problemas estructurales que nos han llevado a esto. Y son del tipo de lo que le estoy comentando. Que es China, OMS, Unión Europea y nosotros. Cada uno en la parte que le toca. Es un fenómeno, fíjese, incluso cuando la gripe A, se ha repetido parte del error que se cometió con la gripe A. La gripe A nos la anunció la directora general de la OMS por los medios de comunicación a los gobiernos. Eso no se puede hacer. Cosas como esta. Yo le podría contar muchas cosas que son errores estructurales por la forma en la que tenemos organizada la OMS y por el papel que le hemos dado los países a la OMS. No tiene mucho poder, no tiene muchos recursos. Todo eso condiciona también. Luego se sumarán los errores que cometan los gobernantes locales, ¿no? Pero yo estoy convencido que en la cuestión que más duele, que más nos duele, que es la protección de los profesionales, como esto ha sido un problema general, le van a pasar factura a muchos gobiernos. Porque parte del problema probablemente se hubiese minimizado con esa reserva estratégica. Reserva estratégica de la que es responsable Andalucía, Rioja, Valencia, Cataluña, el Ministerio, Ceuta, Melilla, etcétera, etcétera. Porque es posible tener esa reserva estratégica porque está en tus competencias y en tus recursos si tú quieres tenerlo. ¿De acuerdo? Por eso es importante, sin negar la trascendencia que tiene el gobierno de la nación haciendo planteamientos globales para proteger al conjunto de la ciudadanía. Esto va a dar lugar a un debate importante del cual a mí me gustaría que lo que saliera fuera mejor protección para el futuro. Porque ya agua pasada no mueve molino. Bueno, pues quedaba una pregunta, una cuestión, y se ha añadido otra, pero no son tales preguntas, son reflexiones acerca de el apoyo hacia la sanidad pública. Y Juan Luis, lo que define Ana y Juan Luis Rivas, abunda más acerca del desastre que ha sido, en términos de mortalidad, las incidencias de mayores, especialmente en Madrid, cita él. Bueno, Pepe, pues con esto vamos a terminar. La verdad que me parecía muy fría esta forma de organizar actos y es casi tan agradable como estar en nuestra aula 1 de la biblioteca. Bueno, no tanto porque ahora después no hay cervezas ni cosas de ese tipo. Pero os agradezco mucho a todos el que hayáis asistido a la reunión y espero que os haya servido, entretenido, informado y darte otra vez las gracias, Pepe. Pues muchas gracias a vosotros y de verdad gracias por la asistencia. No es igual que estar juntos, porque yo sé que ahora nos iríamos a tomar una cerveza y iríamos analizando el fenómeno. Antonio Pérez, por ejemplo, pero bueno. Por ejemplo, pero sí que es una buena manera en esta situación complicada que tenemos de poder comunicarnos, ¿no? Sinceramente, mi opinión sobre este fenómeno es la que le estoy comentando. Es difícil tener claras todas las ideas, yo no las tengo. Tengo opiniones, ¿no? He tratado de darle argumentos de por qué opino una cosa, incluso hacerles pensar, pero no para cambiarles de opinión, cada uno que tenga la opinión que considere oportuno, porque una cosa es la opinión sobre juzgar los fenómenos que son de todos, de la sociedad, y ese es un derecho que tenemos, y otra cosa es si fuéramos una institución que quisiéramos tomar decisiones, entonces estaríamos obligados, porque nuestras decisiones afectarían a la sociedad, a analizarlo con absoluta solvencia, ¿no? Procuramos hacer eso,
pero no nos toca en conferencias como esta ser tan exactos, ¿no? En todo. Pero bueno, he intentado desde luego contribuir a darle alguna visión que pueda ser de interés para todos. Bueno, yo creo que lo has conseguido, Pepe. Muchas gracias. Bueno, comentaros que el próximo día 19 tendremos otra sesión sobre el mismo tema, en la que intervendrá un epidemiólogo mexicano, pero ahora afincado en España, una persona que también está muy activa en todos los medios de comunicación, ha tenido importantes responsabilidades en la OMS y que colabora mucho con Pepe en artículos, en entrevistas en los medios de comunicación actualmente. Se llama Daniel López Acuña, es también una persona muy informada sobre el tema, y así que espero veros otra vez el día 19. Jesús, ¿quería algo? No se te oye. Vimos el martes que viene. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Muchas gracias a todos.